Bienvenidos, buenos días con todos. Hoy día comenzamos con un estudio más del Evangelio según San Marcos. Hoy día, Dios mediante, vamos a intentar acabar el capítulo 7. Y en la clase anterior, el día de ayer, una de las cosas que vimos es el enfrentamiento de Jesús con los líderes religiosos nuevamente. Ya es común ver a Jesús enfrentarse con los líderes religiosos. Esta vez porque los religiosos vieron actitudes en sus discípulos que ellos no convalidaban. Ellos no podían aceptar que sus discípulos, esto es de Jesús, comieran con las manos sucias, comieran con las manos sin limpiarse ritualmente según las tradiciones de ellos. Jesús los corrige muy acertadamente y también les da una lección a los discípulos y por lo tanto a nosotros. Que lo que viene de afuera no es lo que contamina espiritualmente a las personas, sino lo que sale de adentro, de nuestro corazón. Porque de ahí salen las envidias, los homicidios, las lujurias, etcétera, etcétera. Y Jesús trató con ellos de esa manera. Y vimos un principio muy importante, que es el principio de la sola escritura. El principio el cual nos dice que todo lo debemos regir a la luz de la palabra de Dios, que es la única e infalible. Eso lo vimos en la clase anterior. Pero hoy vamos a encontrarnos con Jesús yendo a un lugar que es poco común para él visitar. ¿A qué me refiero? Me refiero a Tiro y a Sidón, lugares que son gentiles, esto es que son no judíos. Así que vamos a leer qué ocurre cuando Jesús visita esos lugares y por qué lo hace. Arranquemos con Marcos capítulo 7 y leamos los versículos 24 en adelante. Miren lo que nos cuenta Marcos. De allí Jesús se fue a la región de Tiro y de Sidón. Llegó a una casa y trató de que nadie lo supiera, pero no pudo esconderse porque tan pronto como una mujer cuya hija tenía un espíritu impuro supo que él había llegado, fue a su encuentro y se arrojó a sus pies. Esa mujer era griega, de nacionalidad sirofenicia, y le rogaba que expulsara de su hija al demonio. Pero Jesús le dijo: primero deja que los hijos queden satisfechos, porque no está bien quitarles a los hijos su pan y echárselos a los perritos. Acá hacemos una pausa para revisar varias cosas importantes. Marcos nos dice que Jesús se aparta con sus discípulos a la región de Tiro y Sidón. Como ustedes saben, la región de Tiro y Sidón era una región no judía. Era poco probable que Jesús visitara esas regiones. ¿Por qué? Porque la misión de Jesús, como el Mesías prometido del Antiguo Testamento, era visitar o era predicar en la nación de Israel, a la cual se le prometió la venida del Mesías. No era común que Jesús visitara lugares donde no habían judíos, pero en este caso sí. Ya con el endemoniado gadareno hemos visto que Jesús llega a lugares, por así decirlo, que en su soberanía sabía que lo iban a rechazar o que no estaba dentro, por así decirlo, de su plan, con el interés de salvar, aunque sea a una persona. En este caso aparece una mujer que es gentil, es griega y es de nacionalidad sirofenicia, o sea que viene de la zona de Siria y de Fenicia. Esta mujer tiene un problema. El problema es su hija. Su hija está poseída por un demonio. Su hija, de alguna manera que no sabemos cómo, ha sido poseída por un demonio. Y la mujer sabe o se entera de que Jesús está en su región. Así que va a visitar a Jesús. La idea de Jesús y sus discípulos no es manifestarse públicamente a esa región. Pienso yo que ellos han ido a pasar un tiempo de descanso, lo más probable, viendo lo que pasó con la multiplicación de los panes, que los discípulos no pudieron descansar. Pero obviamente Jesús sabe todo lo que va a pasar a continuación. Así que la mujer se acerca a Jesús y le pide por favor que expulse al demonio de su hija. Su hija no está presente. La mujer ha venido a interceder. Lo más probable es que por esta posesión demoníaca la hija esté postrada en cama y no pueda movilizarse. Así que la mujer clama a Jesús por una sanidad, por así decirlo, que el demonio salga de ella. Un pasaje paralelo que nos ayuda a identificar mejor la situación en general está ubicado en Mateo capítulo 15. Yo los animo a leer Mateo capítulo 15 porque es un pasaje paralelo a este. Y en ese pasaje, Mateo nos da algunos detalles importantes para nosotros esta mañana. ¿Cuáles son esos detalles? Primero, que la mujer se acerca a Jesús y le dice hijo de David. El término hijo de David
era un término importante para la nación de Israel porque era un término que se usaba para el Mesías. Todos los judíos sabían que el Mesías iba a ser descendiente de David. Por lo tanto, cada vez que nosotros leamos en las Escrituras que se refiere a Jesús como hijo de David, es un término mesiánico, es un término que identifica a Jesús con el Mesías prometido en el Antiguo Testamento, que él iba a ser un descendiente de David. Y ella le dice a Jesús, hijo de David. Esto es importante porque nos muestra que la mujer tiene cierto entendimiento de quién es Jesús y tiene cierto entendimiento de las escrituras hebreas. Ella conoce algo acerca de ese Mesías y sabe que ese Mesías es Jesús. Pero lo interesante de Mateo es que nos narra que Jesús la desaira. No como lo plantea Marcos directamente, sino lo hace en varias etapas. La primera etapa es que la mujer le dice, hijo de David, ayúdame, mi hija está endemoniada. Y dice el texto que Jesús la ignora. Jesús no le hace caso y Jesús sigue avanzando. Pero la mujer persevera, la mujer sigue intentando. Y sus discípulos, como ya lo hemos visto en capítulos anteriores, están como que aburridos de escuchar a esta mujer gritando. Ya grita que grita la mujer y le dice, maestro, ya atiende a esta mujer ya para que se vaya. En buena cuenta ya hazle caso, respóndele la oración para que ya se largue. Qué fastidio esta mujer. Pero Jesús le dice a sus discípulos, yo no he venido por ellos, yo he venido por las ovejas perdidas de la casa de Israel, les dice Jesús. O sea, obviamente cuando Jesús dice esto, la mujer escucha. Y la mujer no se desanima, sino la mujer sigue intentando. La mujer sigue intentando. O sea, no solamente le ignoró con el primer rechazo, sino también con sus palabras, que él ha venido por las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y la mujer se acerca a Jesús, se postra ante él y le dice, Señor, socórreme. Y cuando ella le dice eso, Jesús le dice lo que hemos leído en Marcos, que él ha venido no por los perritos, sino por los hijos. Él ha venido a atender a los hijos y no a los perritos. Acá hay varias cosas importantes en la frase de Jesús. La frase de Jesús es una frase que en cierto sentido está humillando a la mujer. Los judíos de la época llamaban a los gentiles perros, como algo despreciable. O sea, los gentiles eran tratados como perros. Repito, y esto lo voy a seguir repitiendo constantemente, cuando hablo gentiles, estoy hablando a gente que no es judía. Así lo identifica la Biblia. Gentil es un no judío. Por lo tanto, los judíos que eran orgullosos, que despreciaban a los gentiles, los trataban como perros. Los griegos, en cambio, hablaban de un perro o una perra en sentido al igual que nosotros hoy en día en Latinoamérica, ¿no? Es un término despectivo que habla generalmente de una mujerzuela, ¿no? Ese es el enfoque. Pero Jesús está, por así decirlo, bajando el grado de esto y le está concediendo que ella es gentil, ella no es parte del pueblo de Dios, y la llama con cariño perrillo o perrito. Y dice, yo no he venido por los perritos, yo he venido por los hijos. Jesús está humillando a la mujer de esa manera. Vamos a ver si la mujer, cuando escucha estas palabras, se molesta. Porque obviamente, imagínate que Jesús te trate así. Oye, yo he venido para pedirte ayuda y tú prácticamente me estás insultando. Vamos a ver cómo responde la mujer a continuación. Veamos el versículo 28 en adelante. Dice lo siguiente. La mujer le respondió, es verdad, Señor, pero hasta los perritos comen debajo de la mesa de las migajas que dejan caer los hijos. Entonces Jesús le dijo, por esto que has dicho, puedes irte tranquila. El demonio ya ha salido de tu hija. Cuando la mujer llegó a su casa, encontró a su hija acostada en la cama y el demonio ya había salido de ella. Acá vemos la respuesta de la mujer. La respuesta de la mujer es una respuesta bien hábil, porque le dice, sí señor, yo me considero, está bien, como tú me lo has dicho, un perrito, pero aún los perritos comen las migajas que caen de la mesa de los niños. El panorama que pinta la mujer es a los niños comiendo a la mesa y las migajas que caen del pan que ellos comen, los perritos de la casa lo comen. Y entonces ella está diciendo, sí, pero aún los perritos comen de la migaja que son parte de la comida de los hijos. Si tú has venido por la nación de Israel, yo aunque sea como un perrito, quiero comer de esas migajas que el hijo no quiere en cierto sentido. Jesús, en el libro de Mateo, se sorprende ante la fe de esta mujer y dice, oh mujer, ¿qué tal fe tienes? Jesús se sorprende al ver la fe de esta mujer. Y esto es interesante porque ya hemos hablado antes que cuando Jesús se sorprende de la fe de alguien, generalmente
Es más, creo que únicamente es o son personas no judías. Jesús se sorprende por la fe de un centurión romano y también por la fe de esta mujer sirofenicia. En cambio, la otra sorpresa de Jesús es por causa de la incredulidad de las personas de su pueblo que eran Nazaret. Es una llamada de atención al lector de decir, miren, los gentiles, que ellos no han tenido las promesas, ellos no han tenido a los patriarcas, ellos no han visto ni han tenido la historia del Mar Rojo abriéndose en dos, de Moisés en general, de todos los profetas como Eliseo, como Elías, rechazan al Mesías. Pero estos gentiles, no, estos gentiles tienen una fe superior a los judíos. Y es una llamada de atención al lector, de decirle, miren, el pueblo que no es de Dios, por así decirlo, que Dios no escogió al principio, es alguien que tiene más fe que el pueblo de Israel que rechaza al Señor. Y Jesús se sorprende y le dice, por tu fe, tu petición te ha sido concedida. Y cuando la mujer regresa, encuentra a su hija libre del demonio. ¿Qué lecciones aprendemos acá? Acá hay un montón de lecciones para aprender. Vamos a tratar de resumirlas y vamos a tratar de hacer énfasis en alguna de ellas. Primero, el énfasis general de esta historia es enfatizar, primero, el poder de la oración y la importancia de la perseverancia. La mujer es el ejemplo de nosotros orando delante de Dios. Muchas veces nosotros cuando oramos nos vamos a sentir ignorados por Dios. En este caso Jesús ignora a la mujer. Como les dije en Mateo 15, Jesús la ignora. Muchas veces en nuestros tiempos de oración, muchos de ustedes que ya siguen o ya van caminando con Jesús durante mucho tiempo, saben a lo que me refiero. Mientras vamos orando, parece que el Señor no nos escucha. Parece que el Señor es como que está mudo, está callado, nos ignora. Y tendemos a ofendernos por eso. Tendemos a decir, ¿pero qué pasa? Tendemos a dudar de que Dios exista. ¿Por qué estoy orando y Dios no me responde a la oración? Lo mismo sucede con esta mujer. Jesús la ignora. Pero ¿qué hace la mujer? Y este es el ejemplo para nosotros. La mujer sigue perseverando. La mujer sigue perseverando. La mujer sigue perseverando. Y esta es una lección que Jesús ha enseñado en muchas parábolas, sobre todo en el libro de Lucas. En el libro de Lucas vemos la parábola de la viuda con el juez injusto. Un juez injusto que no quería hacerle justicia a una viuda, pero por la insistencia de ella, este juez dice, ya, para que esta mujer se largue, voy a hacerle justicia. Y Jesús dice, cuánto más su Padre Celestial hará justicia, dará respuesta a las oraciones de sus hijos que claman a Él día y noche. Por lo tanto, una lección que aprendemos acá es la importancia de la perseverancia. Alguien podría decir, Horacio, pero ¿por qué Dios desea que nosotros perseveremos así en la oración? ¿Por qué no nos responde inmediatamente? ¿Por qué hace como que nos ignora? ¿O realmente nos ignora? ¿Por qué hace eso? Hay muchas razones por las cuales Dios permite eso. Primero, para someternos a sus tiempos de Él. Que nosotros entendamos que cuando nosotros le pedimos, no le estamos demandando. Hoy en día hay un error teológico, un error de entendimiento de Dios que cambia el concepto correcto de la oración y lo convierte en una demanda a Dios. Yo declaro, yo decreto que a ti así tiene que ser. Por lo tanto, en buena cuenta, yo soy Dios. Mis palabras, en esa forma de pensar equivocada, tienen tanto poder que en buena cuenta yo me convierto en Dios. Un ratito. La idea correcta cuando nosotros nos acercamos a Dios y cuando oramos es que se haga tu voluntad y no la nuestra. Por lo tanto, cuando yo me acerco a Dios y por así decirlo, Dios no me contesta la oración inmediatamente, Dios lo hace para que entienda que Él es el Señor. Yo no lo soy. Yo soy su súbdito, yo soy su hijo, pero yo no soy el Señor. Él es el Señor. Él tiene que decidir, Él sabe mejor que yo las cosas. Él sabe cuándo contestar la oración. Él sabe si la respuesta va a ser sí o la respuesta va a ser no. Así que una de las cosas por las cuales Dios permite esa perseverancia o quiere esa perseverancia en nosotros es para que entendamos nuestro lugar. Nosotros no somos Dios, Él es Dios. Nosotros somos los que nos sometemos, Él es el Señor. Y es algo muy importante que tenemos que entender. También la perseverancia en nosotros es algo beneficioso porque crea un carácter más firme. Por lo tanto, Dios también quiere crear esa perseverancia, ese carácter firme en nosotros, esa disciplina en nosotros, cuando no contesta la oración inmediatamente y nosotros seguimos clamando, seguimos clamando, seguimos clamando. Porque si somos sinceros, muchos de nosotros, ante la falta de respuesta de Dios a la oración, ¿qué hacemos? Tiramos la toalla, nos rendimos. Es como la mujer sirofenicia.
Le pide al Señor ayuda, el Señor le ignora. ¿Sabes qué? Me voy. El Señor no quiere responderme. La mujer no hace eso, por lo tanto nosotros tampoco deberíamos hacerlo. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Perseverar. Si Dios te responde que no, claramente, tú dices, está bien, me someto a su voluntad. Jesús nunca le dijo que no a esta mujer. Jesús es como que le empieza a poner peros, ¿no? Es como que le dice, pero yo he venido por los hijos, ¿no? Y ella sigue intentando. Sí, yo sé que has venido por tus hijos, pero yo he venido por los hijos, no por los perritos. No, pero aún los perritos comen. O sea, sigue perseverando. Jesús no le ha dicho que no a ella. Jesús está como que le pone peros, ¿no? A ver cómo responde ella. Y ella sigue intentando, sigue intentando, sigue intentando. Y a veces también el Señor permite esa falta de respuesta inmediata y hasta ofendernos en cierto sentido para que entendamos nuestro lugar, para que entendamos que Él es el Señor, que nos humillemos y perseveremos en la oración de esa manera. Porque a veces parece, a mí me ha pasado, que la respuesta tardía de Dios a la oración es como un insulto para mí. ¿Por qué? Porque me estoy volviendo orgulloso. Yo ya empiezo a entender que Dios me tiene que responder inmediatamente. Entonces oro por una situación en especial o en específico y Dios no me responde. ¿Y qué sucede con mi corazón? Me empiezo a ofender. ¿Pero por qué Dios no me responde? Como si Él tendría que hacerlo primeramente. Como si Él tiene que someterse a mis tiempos. Yo me tengo que someter a sus tiempos. Es un tema de autoridad. Y por eso Dios permite eso. Así que la mujer persevera, persevera y persevera. Y el Señor al final contesta. Y el Señor le da a la mujer la respuesta a su oración. Una cosa más, el tiempo se me ha ido volando. Cuando nosotros vemos a esta mujer orando, ella no está orando por sí misma. Ella está orando por otra persona. Nuestra perseverancia en la oración también debe ser dirigida no solo a nuestras necesidades personales, sino también a las de otras personas. Miren este ejemplo. Jesús sanó a la hija, no a la mujer. La mujer no tenía el demonio lo tenía la hija. Y la perseverancia de esta mujer hizo que su hija fuera sanada. Por lo tanto, nosotros tenemos que orar, interceder, perseverar en oración por necesidades de personas que nos rodean también. Sobre todo, yo creo que una de las peticiones más importantes que nosotros tenemos que perseverar y seguir es por la salvación de los que nos rodean. Muchos de nosotros tenemos familiares que no conocen a Jesús, que no lo han seguido y que no quieren seguirlo. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Orar. ¿Qué más? Orar. ¿Qué más? Orar y orar y orar. Perseverar. Hasta que el Señor muestre una puerta abierta quizás para compartir, vaya cambiando el corazón de la persona. Porque una de las frases que a mí me anima mucho, que lo leí hace años ya en un libro de la oración, es la siguiente. La oración puede hacer que sucedan cosas que no sucederían si no se orara por ellas. Vuelvo a repetir, la oración puede hacer que sucedan cosas que no sucederían si no se orara por ellas. En el caso de esta mujer, su oración marcó una diferencia. Nuestra oración también puede marcar una diferencia. En el caso de la mujer, su hija fue sanada. En el caso de nosotros, un familiar nuestro puede llegar a los pies de Cristo. Un familiar nuestro puede ser sanado. Y así con distintas cosas. Pero la idea de este capítulo, de esta sección, es la perseverancia. Y entender que Dios ha diseñado las cosas así. Que Él no nos ha prometido respondernos inmediatamente, ni positivamente siempre. Pero nosotros tenemos que saber nuestro lugar y seguir orando y seguir intentando con humildad delante de Él, reconociéndolo a Él como Señor. Y por último, y con esto termino, una oración ejemplar de esta mujer es la que vemos en Mateo 15, cuando ella se postra delante de Él y le dice, Señor, socórreme. Es una oración cortita, no es una oración larga. La mujer no se ha metido en una oración de 10 horas. La mujer, sus frases son cortas. La oración de la mujer en Mateo 15 es, Señor, socórreme. Y el Señor, con esa oración, va a responder con su humildad de la mujer su petición. De la misma manera, es una oración sencilla que nosotros podemos hacer en cualquier momento. Parados, caminando, de pie, en el camino, sentados, orando, arrodillados. De cualquier forma, podemos hacer una oración tan sencilla como esa. Sea la situación que estás pasando, clama al Señor y dile, Señor, socórreme. El Señor va a responder tu oración, pero sigue perseverando. Señor, socórreme. Yo no sé qué situación estás pasando tú, ni un familiar tuyo. Pero la mujer se identifica con su hija y por eso le dice, Señor, socórreme. Hace de ella el problema, la situación de su familiar. ¿Tienes esa misma actitud cuando oras por otros?
Cuando oras por la salvación de alguien, ¿realmente estás triste, estás dolido, dolida por la situación espiritual de la persona? Igual con otras situaciones. Tienes que hacer tuya esa petición, tienes que hacer tuya esa carga y entregársela al Señor. Y decirle al Señor, socórreme. Si hacemos eso, si tomamos esa actitud y perseveramos, que es lo que falta más hoy en día en la iglesia cristiana, el Señor va a responder y vas a ver obrar a Dios constantemente. El problema con nosotros es que no perseveramos, somos personas de una oración y si Dios no responde, la dejamos ahí y esa no es la idea, no es lo que las Escrituras nos enseñan. Nos enseñan que un discípulo tiene que ser alguien perseverante en la oración. Y es ahí cuando vas a ver a Dios obrar. Lo he visto en mi vida y los animo a que ustedes también lo puedan ver. Me falta un montón, sé que ustedes también, pero apuntamos a eso, a ser hombres y mujeres perseverantes en la oración. Y así vamos a ver a Dios obrar constantemente. Espero que esta pequeña porción de texto que hemos meditado esta mañana les sirva de edificación a ustedes, los anime a orar, porque la idea no es llenarnos el conocimiento y el entendimiento, sino llevarlo a la acción, y que si tienen algunas preguntas, algunos comentarios, puedan dejarlo en la sección para yo leerlos. Muchas gracias por su atención, que Dios los bendiga a todos.